La Ventana, con Carlas Francino. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Cómo estás? Carlos? ¿Qué Muy tal? bien. Qué horita tan rica la de La Ventana de los libros, ¿eh? Siempre aprendemos Sí. con Benjamín y compañía y con el concurso Y de, con los oyentes, de relatos. con los Qué oyentes, sí, sí. bien, que a mí me encanta, me Qué bien reconforta escribe la mucho. gente. Qué bien escribe. Joder. Qué bien escribe. Qué bien Yo escribe. creo que dentro de una semana o quizá un par de semanas se asomará a La Ventana un relatista que ganó el concurso hace unas cuantas temporadas, Roberto, no recuerdo ahora su nombre. Ha escrito un libro, el otro día lo ojeé un poquito. Los relatos que tiene, bueno, son impresionantes. Es de un nivel de verdad. Qué pena que no se les haga el suficiente caso en A mí me da- en las editoriales, a mí me porque da- suelen ir sobre seguro Sí. y apostar muy poco por Ya. la gente. Y hay gente estupenda y todos hemos necesitado en algún momento que apostaran por nosotros. Pero fíjate, la novelista gallega que hemos entrevistado hoy, pues ahí esa forma parte de la nueva jornada. Bueno, mira, una de las cosas que más me gusta de repasar la historia contigo es que además de descubrir un montón de capítulos de letra pequeña, esos que no aparecen en los grandes titulares, pero que tienen mucho significado. Además de eso, también me gusta, creo que nos gusta a todos los oyentes, podernos reír. Que nos adentremos en un terreno habitualmente, y está bien que lo sea, en un terreno muy serio, pero como huimos de la solemnidad, pues le damos otro aire. Pero la verdad es que hoy, joder, hoy no ha lugar ni a un amago de sonrisa ni nada, porque lo que recordamos, y muchos oyentes ya saben de qué estamos hablando, pues es muy bestia. Seguramente, digo yo, y con permiso de lo que hicieron Stalin o los Jemeres Rojos, la mayor atrocidad de toda la historia. Asunto duro el de hoy, Sí. muy duro. Hablamos del exterminio de 1.100.000 personas a manos de otras personas que decidieron quién podía estar en este mundo y quién no. Es que es así de claro, ¿no? Pusieron un veto a la vida. Ahora los vetos los llaman pin, sí, porque suena bien y porque nadie entiende lo que es un pin, a veces más allá de una insignia, ¿no? Los nazis llevaban todos su pin con la cruz gamada, no nos olvidemos, ¿eh? Y los nazis y sus pins vienen a colación porque hoy hace justo 75 años que las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración de Auschwitz. Hasta aquel día, y durante aproximadamente 4 años, allí exterminaron a ese 1.100.000 personas. Pero eso aún no se sabía que el 27 de enero de 1945, al menos no lo sabían los que llegaron. Los soviéticos avanzaban hacia un campo de prisioneros que estaba y está cerca de Cracovia, en Polonia, y ya iban notando ellos algo raro, olía muy mal, muy mal. Y además los tejados y la nieve estaban cubiertos de una especie de polvillo grisáceo, ¿no? Así como ceniza. Como ceniza. ¿Esto qué será, no? Cuando, según avanzaban hacia Auschwitz, vieron salir a su encuentro a miles de personas escuálidas, prácticamente arrastrándose, y luego a miles más muertas y amontonadas, bueno, pues ya entendieron de dónde venía el olor, ¿no? El origen de la ceniza lo descubrieron poco después. De esto hace solo 75 años, y yo, de verdad, al menos, sigo sin tener ninguna confianza en la raza humana. Son morto con altri 100, son morto che ero bambino, passato per il cammino e adesso sono nel vento. La ONU tiene señalado este 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, y este año es un aniversario, eso que llamamos redondo, ¿no? 75 redondo, años. sí. ¿Naciones Unidas ha previsto algo especial? Han realizado la ceremonia de todos los años, pero bueno, por la redondez de esto, bueno, han ampliado actos allí mismo, en la sede de la ONU,
con 3 exposiciones y la proyección de una película, ¿no? Todo ello, bueno, pues aglutinado con un título, a mí me parece muy rebuscado, no lo sé, 75 años después de Auschwitz, recordación y enseñanza del Holocausto en pro de la justicia global. ¿Recordación? ¿Es correcto? ¿Recordación? Creo que sí es correcto, pero es como muy rebuscado, sí. ¿no? Es como muy engolado, no lo sé, ¿no? Israel también ha hecho luego sus cositas, sí, ¿no? Sí. Nuestra contribución es recordar también aquel horror como lo que fue, ¿no? El día que se descubrió el exterminio nazi gracias a una mayoría de población alemana que fue cómplice de ese exterminio, que no quisieron disimularlo, pero no hay que olvidarlo, ¿no? No hay que pedir cuentas ahora, pero no hay que olvidarlo. Con este tema del Holocausto, por un lado, una piensa a veces, pues otra vez volver con lo mismo, con lo que fue Auschwitz, ¿no? Con lo que fueron los campos de concentración, si lo conocemos todos, ¿no? Pero bueno, por otro, te planteas, ¿y si estamos dando por hecho que todo el mundo conoce lo que fue aquello y no? No es así. Es que no lo es. Es que no, es que todo se olvida a demasiada velocidad. Estamos ahí infoxicados ya de todo, ¿no? ¿Y si estamos dando por sabido que todo el mundo sabe detectar a los imitadores de los nazis? Ojo, a esos creadores de odio, esos que se levantan cada mañana pensando a ver qué se inventan hoy para sacar réditos políticos de los desinformados a base de esparcir mentiras y volverla a liar, ¿no? Pues lo mismo hay que seguir hablando de ello, porque tampoco entonces hicieron caso a las señales, ningún caso. Unos porque se hicieron los tontos, otros porque no se lo podían creer, otros porque miraron para otro lado. Porque exactamente, antes lo comentabas un poco, pero ¿qué encontraron las tropas soviéticas cuando llegaron al campo de Auschwitz? Pues mira, el campo estaba medio vacío, ya, ¿no? Porque solo vieron a unos 7.000 prisioneros que los nazis no se pudieron llevar con ellos cuando 10 días antes de aquel 27 de enero evacuaron el campo de Auschwitz ante el avance soviético. Se llevaron a unos 60.000 que aún podían andar. Dicen que se podía seguir el rastro por los muertos que iban dejando en el camino. Y bueno, dejaron en el campo a 10.000 que no podían con su alma, aunque los nazis aún tuvieron estómago para volver y asesinar a 2.000 o 3.000 más de los que quedaron, y bueno, para intentar borrar las pruebas de aquella eliminación industrial del ser humano, como alguien la definió. Sí, sonríe amor así y pon tu mirada en mí. Sí, con todas mis canciones repletas de emociones, quiere el mundo verte sonreír. Pero claro, ¿cómo se pueden borrar pruebas de una cosa tan gigantesca, tan enorme como ese campo de concentración? No pudieron, es que no pudieron, ¿no? No pudieron. Intentaron destruir los hornos, los archivos, pero bueno, lo único que consiguieron fue dejar más pruebas porque no tenían capacidad para deshacerse de tantos y tantos muertos, ¿no? Esos cuerpos eran los que desprendían el olor, ¿no? Claro, que daba la bienvenida a los rusos a kilómetros de distancia. El segundo recibimiento lo dieron los aproximadamente 7.000 prisioneros que aún tenían fuerza para respirar y a los que los nazis, bueno, pues no tuvieron tiempo de matar. Murieron muchos más, porque estaban tan débiles que eran irrecuperables. Todos iban saliendo por aquella puerta de hierro, que es para verla, en la que dice: el trabajo os hace libres. Ese portón al que se refirió Himmler cuando comentó: en Auschwitz se entra por la puerta y se sale por la chimenea. Qué cabrón, por no decir otra cosa, de verdad, se ponen los pelos de punta. Y gracioso. Sí, muy ingenioso. Graciosillo. Sí. Tampoco tardaron mucho los soviéticos en descubrir qué era ese polvillo ceniciento que cubría la nieve que les acompañó en su avance hacia Auschwitz, ¿no? Si ya es difícil de verdad describir lo que se siente cuando se entra ahora en Auschwitz, no puedo imaginar lo que fue ver aquello. Y ahora sí. Qué película La vida es bella, ¿eh? Sí. Con la canción estaba haciendo memoria de algunas de las escenas. Didi, Roberto. Sí, no, y yo también estaba haciendo memoria y a la vez me estaba preguntando, ¿es posible, Nieves, que los aliados a esas alturas de la película de la vida, de la historia de la guerra, no supieran lo que estaba pasando allí en los campos de concentración, en Auschwitz, concretamente? Lo sabían perfectamente. Puede que no conocieran el número exacto, puede que no supieran de ese exterminio al detalle de 6 millones de personas, pero da igual que sospecharan que fueran 2 o 3 millones o 200.000. El caso es que lo sabían. El cinismo del que hablábamos el otro día con Haití, pues también se dio con los aliados, de los aliados con los nazis, ¿no? Porque no solo tenían los datos del exterminio de los nazis británicos y estadounidenses, sobre todo, también tenían sus motivos para hacerse los tontos, estos británicos y estos
ejércitos estadounidenses. Las primeras noticias sobre esta aniquilación humana las tenían los británicos desde 1941. En el 42 ya se informaba de 22 campos, incluido Auschwitz, y en el 43 tenían encima de la mesa un dossier de 100 folios conocido como el informe Whittle. Whittle Pilecki fue el hombre que lo escribió, un héroe en el sentido más amplio del término. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. ¿Quién era este héroe? ¿Quién era el Pilecki? Witold Pilecki, bueno, pues era un oficial polaco que se coló voluntariamente, hace falta tenerlos cuadrados, en Auschwitz para saber qué estaba pasando ahí. Además con la intención de escapar luego y contarlo a la resistencia polaca, ¿no? Y lo más grande es que consiguió escapar. Elaboró su informe y ese informe acabó en los servicios secretos de Londres y en los de la inteligencia de Estados Unidos. El informe explicaba cómo había evolucionado el campo de Auschwitz desde el 40, que se abre como simple recinto de internamiento de prisioneros, hasta que él escapa en el 43 de lo que ya es un campo de exterminio de judíos, de homosexuales, de gitanos, de todo el que no le cayera bien a los nazis. Habla Pilecki de los crematorios, de los experimentos médicos con niños, de la elaboración de jabón con grasa humana, de esas salas enormes con puertas herméticas donde entraban los prisioneros por centenares, creyendo los pobres que se iban a duchar, ¿no? Porque había alcachofas de ducha en el techo y porque había carteles en la entrada donde se les decía que no olvidaran dónde habían dejado su ropa, cuando de allí no salía nadie porque los gaseaban, ¿no? No hay palabra que defina esto, esa crueldad, es una barbarie, es un salvajismo, cualquiera se queda corta. Y el capitán polaco Witold Pilecki contó todo en su informe. Ya, pero todo. ¿Y dónde fue a parar ese informe? Al archivo. Al archivo. Al archivo, con una nota al margen que decía que era un informe, abro comillas, poco fiable, cierro comillas. Así que entre que no hicieron caso de lo que les contaban los testigos de aquel horror, aquel exterminio industrial de humanos, y entre que no les interesaba creérselo, bueno, la responsabilidad de todo aquello también recae en parte, no solo en los actores, sino también en los espectadores. Pero hay algo que no entiendo de lo que acabas de decir. ¿Qué interés podían tener en no querer saber de qué les servía? ¿No? Yo no me atrevería a decirlo. Los investigadores y los historiadores manejan varias teorías porque no entra en cabeza humana conocer algo así y no impedirlo, ¿no? Unos dicen que si se pregonaba lo que estaban haciendo los nazis con los judíos se produciría una inmigración masiva. Otros dicen que era imposible tomarse en serio lo que estaban haciendo, como cuando Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, llegó a negociar en 1944 cambiar la vida de 1 millón de judíos por 10.000 camiones con los aliados. Llegó a hacer eso, ¿no? Lo que es indiscutible es que tanta incredulidad de los aliados, tanto no poder creerse lo que los nazis estaban haciendo, los llevó luego a lavar sus culpas regalando a los judíos un país pues, que no era suyo y volvieron a liarla. Hicieron un pan con buenas hostias antes y después. Don't think sorry is easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. Part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes makes some of the lies worth believing. I am the eye in the sky looking at you. 75 años de la liberación del campo de Auschwitz. Mañana cambiamos el paso, Nieves, ¿de acuerdo? Sí, venga. Venga, hasta mañana, un beso. Chao.
need to see anymore to know that I can read your mind. 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 Don't leave false illusions behind. Don't cry, 'cause I ain't changing my mind. So find another fool like before. I ain't gonna live anymore believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore.